Y está así. Diga buenas noches, iglesia. Buenas noches, iglesia. Dios me bendiga. ¿Te toca? No le toca su papá. El papá. ¿Para qué te Uy, quieres? hoy terminamos ya los últimos capítulos. Terminamos esta parte. Te vas a tocar la Sí. Vas a caer. Entonces no me la. Me estoy abriendo los ojos para empezar a mantener un momento. Creo que hoy es 19, 20, 21. Sí. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nos reunimos una vez más para la lectura bíblica del día de hoy. Hoy terminaríamos el libro de Juan con los capítulos 19, 20 y 21. Y pues este ya sería el día número 32. Amén. Entonces pues muchas gracias por estar ahí, por estar atentos, por estar siempre conectados. Y pues nada, vamos a orar y vamos a empezar esta lectura pues de una vez. Señor, gracias te queremos dar, Dios bendito, en esta noche, por permitirnos una vez más, Dios de la gloria, leer tu palabra, Señor, por permitirnos una vez más estar reunidos en tu nombre, Dios, para alimentarnos espiritualmente de lo que tú nos has dejado, Señor, de tu palabra bendita, amado Rey. Te queremos pedir que seas tú, Dios de la gloria, dándonos sabiduría, Dios, cuando leamos esta palabra, que hoy ya es el último día, Dios, con el libro de Juan. Señor, bendícenos, amado Rey, y ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, amado Señor Jesús, lo que tú quieres, Dios, para nosotros. Bendecimos tu nombre, Dios, y te pedimos que seas tú, Dios, en esta noche para con nosotros, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Dios, tocando nuestros corazones y ayudándonos, Señor Jesús, a cambiar poco a poco por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a no solamente ser oidores, sino también hacedores, Dios, de tu palabra. Que todo lo que escuchemos aquí, Señor, lo pongamos por obra y no quede nada más, Señor Jesús, en una lectura más de tu palabra. Bendecimos y alabamos tu nombre en esta noche. Amén. Y amén. Muy bien. Bueno, entonces, continuemos con el capítulo 19, versículo 1. Dice: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomad de vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Ensolado, el Enlosado, y en hebreo Gábata.
Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino el que dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre mí sus vestidos, entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que da testimonio, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 20. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos a dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo:
Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Jesús se aparece, capítulo 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban junto a Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 Nada. 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. El discípulo amado. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran,
una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Me Y terminamos. terminamos. Amén. Entonces, bueno, ya terminamos los 4 evangelios en esta noche. Bueno, digamos acá que digamos, las enseñanzas nuevas nos dejan estos 3 últimos capítulos. De pronto, bueno, una era, digamos, yo veo es la parte donde Tomás duda de Jesús, ¿cierto? Y sus apóstoles, digamos, tampoco creían cuando digamos, se les avisó, uy, Jesús resucitó. Todos ellos que dijeron, no, pues que algunos no lo creían, ¿cierto? Algunos simplemente no, eso es como imposible. Y Pedro, y dice ahí la palabra que tanto Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro a ver qué había pasado, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que ellos, a pesar de que Jesús les había dicho tantas y tantas veces que iba a morir y que iba a ser crucificado, y que iba a padecer, pero que iba a ser sepultado y resucitar, ellos no lo entendían, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que digamos los judíos, digamos cuando a ellos se les anunció el Mesías, el Salvador, ellos lo tomaban como por algún tipo de, digámoslo así, de rey que iba a venir a derrotar a sus enemigos, que en ese momento de pronto eran los romanos, ¿cierto? Ellos esperaban un rey que viniera y que liderara el ejército y ayudarlos a vencer a sus enemigos, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Pues que la idea de Dios del Mesías no era esa, ¿sí? La idea de Dios no era ayudar a los judíos a vencer a sus enemigos en ese momento, así como lo había hecho anteriormente con los demás pueblos. Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que, pues, que Dios ayudaba a vencer al pueblo de Israel, a todos, pues, a todos sus enemigos cuando ellos hacían lo correcto, ¿cierto? Entonces los ayudaba a vencer que a los cananeos, que a los heteos, que a los no sé qué, ¿cierto? Y los vencían a todos, pero cuando hacían la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que el Señor Jesús no era, o sea, no vino, digámoslo, primeramente con esa intención de ayudarlos a vencer a los romanos, no, sino que Él vino con otro propósito, que era ayudarnos a vencer el pecado, ¿cierto? Digamos, ellos no se esperaban eso, ellos no entendían para qué había venido Jesús, que Él tenía que morir en una cruz por nuestros pecados, ¿sí? Ellos como que no entendían, a pesar de que Jesús muchas veces les predicó que era necesario que eso pasara, ellos no lo creían, no lo entendían, ¿sí? Porque digamos, ellos tenían de pronto esa concepción de que Jesús de pronto los iba a ayudar a derrotar a los romanos, pero no. Jesús vino para ayudarnos a derrotar a nuestro enemigo, a nuestro peor enemigo, que es el pecado. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos, ahí vemos también lo que es la incredulidad de Tomás, ¿cierto? Que él dice que hasta que yo no vea, No creo. ¿cierto? No creo, hasta que yo no ponga el dedo ahí en sus manos y que meta la mano ahí en el costado, no voy a creer, ¿cierto? Y así es mucha gente en el mundo actualmente, ¿cierto? No, hasta que yo no vea a Dios, no, hasta que yo no vea un milagro, no, hasta que yo no esto o aquello, ¿cierto? Pero en eso no consiste, porque dice el Señor Jesús, al Señor Jesús le plació que todo, o sea, que nosotros le conociéramos a Él por medio de la fe, ¿cierto? Y digamos, dice la palabra que nosotros no nos guiamos por la vista, ¿cierto? Por lo que vemos, sino por la fe, por lo que creemos. Entonces dice el Señor Jesús, le dijo ahí a Tomás, porque me has visto, has creído, ¿cierto? Pero bienaventurados los que sin... No vieron ni creyeron. No. Sí, así dice. Dice ahí. Dice Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron. Ajá. Sí, entonces, sí, digamos así como dice Ángela, pues digamos, el Señor Jesús dice, bienaventurados, ¿sí? Los que sin ver creen en Él, ¿sí? Digamos que en este caso somos usted, soy yo, somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros
nunca hemos visto al Señor Jesús, ¿cierto? Dice el Señor en unos versículos anteriores, decía que se llegará el tiempo en que muchos querrán verlo, ¿cierto? Y así somos nosotros. A nosotros nos gustaría de pronto, no sé, viajar en el tiempo y ver a Jesús allá en la época, qué milagros hacía, qué era lo que hablaba, qué era lo que enseñaba, ¿cierto? Decía, uy, tan chévere uno poder retroceder en el tiempo y ver todo eso, ¿cierto? Pero entonces dice el Señor que usted y yo somos bienaventurados, ¿sí? Doblemente bendecidos, porque creemos en Él sin haberlos visto. Creemos en Él por medio de la fe, ¿sí? Por medio de la fe en su palabra. Dice que la palabra de Dios es la que en nosotros, quédate quieto, hijo, por favor. Dice la palabra que la palabra de Dios es la que en nosotros genera fe para poder creerlo, ¿sí? Entonces, pues digamos ahí hermanos, estamos siendo muy bendecidos de que Dios nos permita tener esa fe, ¿sí? Porque es Dios el que nos da la fe, no somos nosotros que, uy, yo tuve fe automáticamente solito, no, sino que es Dios por medio de su palabra que nos da la fe. Por eso el versículo dice, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces de ahí viene la fe, de la palabra de Dios, no de nosotros mismos, ¿cierto? Y bueno, digamos más adelante, pues, digamos algo que siempre me ha llamado la atención es porque cuando Jesús resucita a sus discípulos, cuando lo ven, no lo reconocen, ¿sí? Digamos, eso es como pues digamos una incógnita para mí, de pronto no se las pueda explicar, de pronto usted allá en su casa se está preguntando eso, bueno, ¿y por qué siempre que lo ven no lo reconocen? ¿Por qué siempre que, a pesar de que, o sea, ellos pasaron 3 años con Jesús, ¿sí? Todos sus discípulos pasaron 3 años con Jesús. Imagínese usted pasar 3 años con una persona todos los días y que se vaya 3 días, un fin de semana, un puente, y cuando venga usted ya no lo reconozca, ¿cierto? Entonces pues me parece tremendo, ¿sí? Puede ser, no sé, de pronto el Señor Jesús no les permitía espiritualmente ver quién era Él, ¿sí? Para que no hicieran dioses, para que no idolatrar, ¿no? Porque No, muchos, digamos, no sé, muchos creen que dicen que Jesús, ay, que como en la toalla cuando se secó supuestamente la sangre, así era su rostro. Pero que a veces yo digo que Dios permitió eso de que, digamos, cuando resucitó ya no era igual, era como transformado pues para evitar de que no empezaron a idolatrar. Sí, también. Imágenes, ¿no? Sí, es posible, digamos eso. Digamos, para mí es una incógnita también el por qué. Digamos lo que dice mi esposa, ¿qué quiere decir? Que de pronto el Señor Jesús, sí, toda su vida fue, antes de morir, fue su cara de una forma, su barba así, su nariz así, sus ojos de tal manera, ¿cierto? Pero cuando resucitó se les presentaba de pronto con otro aspecto, ¿cierto? ¿Para qué? Pues de pronto para evitar que se hicieran de pronto, ay, no, que no falta la gente que, ay, hagamos un dibujo de Jesús y adorémoslo, ¿sí? Que es lo que pues, vemos que ha pasado desde hace tiempo, que lo dibujan hacia el Señor Jesús con su barba y con su cabello largo, y en todas sus películas que no, que es así mono y que es de ojos azules y no sé qué. La verdad no sabemos cómo es el Señor Jesús, ¿sí? Quizás era de pelo corto, quizás era más moreno, más trigueño, ¿sí? Entonces no sabemos exactamente cómo es, de pronto nos debemos imaginar un poco cómo es la gente de allá de Israel, ¿sí? Entonces veremos que todos son, pues en su mayoría son como pelinegros, ¿sí? Más o menos trigueñitos, ¿sí? Entonces pues bueno, digamos ahí es como algo que debemos como estudiar más nosotros como para entender de pronto cuál sea la enseñanza que Dios nos quiere dar con eso. Y bueno, para terminar de pronto aclarar un poquito más sobre el discípulo, el discípulo amado, ¿cierto? Porque vemos que en varias partes nombra y el discípulo amado. Pero entonces de pronto, pues acá Juan lo deja claro en los últimos versículos quién es, y pues obviamente habla de él mismo, ¿sí?
Está hablando que Juan era el discípulo amado del Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, pues como para que lo tengamos presente cuando leamos que el discípulo amado de Jesús era Juan. Juan era el que se podía recostar en el pecho de Jesús. Juan era como ese discípulo como más cercano al Señor, ¿sí? Porque recuerden que, digamos, si bien estaban los 12 discípulos, habían 3 que eran como los más cercanos a Jesús, que eran Juan, Pedro y Jacobo, y de pronto el que estaba más cerca de Jesús, de pronto pues era Juan. ¿Listo? Muchas veces nosotros decimos, no, pues es que Pedro para aquí, Pedro para allá, pues porque Pedro de pronto en algún momento tuvo como mucho protagonismo, digamos también en Hechos de los Apóstoles, hasta cierta parte. Ustedes, cuando sigamos leyendo, vamos a ver que Pedro tuvo cierto protagonismo hasta cierta parte, y pues de ahí en adelante ya se empieza a narrar, es más como la historia de Pablo, ¿cierto? Pero bueno, y otra partecita así rápida, es el capítulo 21, el versículo 15, donde el Señor Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo, apacienta mis ovejas. Vuelve y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y así le pregunta 3 veces, ¿cierto? Entonces pues yo me ponía pues a pensar qué significaba eso de por qué le dice eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en la primera vez que le pregunta el Señor Jesús, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí, te amo. Entonces él le dice: apacienta mis corderos, ¿cierto? Entonces, ¿qué enseñanza yo veía ahí? Que el Señor Jesús le preguntaba a Pedro que si lo amaba: apacienta mis corderos. ¿Qué quería decir esto? Corderos, cuando uno mira el significado de cordero, el cordero es como la cría de las ovejas, ¿sí? Es como digámoslo así, el cachorrito de las ovejas. Entonces, ¿a qué me traía la enseñanza del Señor? Que decir que cuando nosotros le decimos a Dios, de pronto como líderes o como pastores o como lo que seamos, decimos: Dios, nosotros te amamos. Y el Señor te dice: listo, si tú me amas, apacienta a tus hermanos que son de pronto espiritualmente recién nacidos, ¿sí? Enséñales, muéstrales el camino, predícales, enséñales la Biblia, enséñales a orar, ¿cierto? Después vuelve y les pregunta: ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Y qué quiere decir? Ahí ya le dice: pastorea mis ovejas. Ya, entonces le está diciendo el Señor: si tú me amas, como líder vas a tener que pastorear a mis ovejas. Y mis ovejas, pues digamos, ya tomémosle de una persona en un nivel espiritual más altico, ¿cierto? Entonces enséñales, sígueles enseñando. Si tú dices amarme, sígueles enseñando, porque tú eres, digamos, Pedro era un apóstol, digámoslo así, líder, ¿cierto? Entonces él estaba encargado de enseñarle a las ovejas, pastorearlas, ¿cierto? Enseñarle lo que era bueno y lo que era malo según el Señor, ¿cierto? Y por la tercera vez le pregunta lo mismo, ¿cierto? Y el Señor vuelve y le dice: sigue apacentando mis ovejas, ¿cierto? Entonces nosotros, como de pronto como líderes o como seguidores del Señor, si decimos amarle, tenemos ese mandamiento de predicar su palabra, ¿cierto? Y que si hay una persona, digámoslo, recién nacida espiritualmente, pues predicarle, ayudarle, enseñarle, decirle: mire, la palabra dice esto, mire, la palabra dice aquello, ¿cierto? Ayudarlos, pues siempre y cuando se pueda, en lo que se pueda, ayudarles, tanto a ellos como a todos los hermanos en general, ¿cierto? Por eso dice: apacienta mis ovejas. Al fin y al cabo todos somos ovejas del Señor, ¿cierto? Pero pues de pronto hay algunas personas que tienen de pronto un rango como de pastor o de líder, pues que debemos saber que ese es un mandamiento del Señor. Si decimos amarle, pues debemos hacer esto, de pastorear a sus corderos, de pastorear a sus ovejas, de mostrarles el camino y lo que es correcto. Amén. Entonces, pues no sé, tú. Sí. Bueno, hermanos, entonces ya con esto terminamos hoy. Juan, ya el día de mañana. El jueves. No, el jueves. El jueves ya mañana pues
es el culto a las 6:30, entonces para que pues, los que no puedan de pronto asistir, aunque si pueden asistir mejor háganlo, pero pues si no pueden ya por algo, a las 6:30 conéctese y pues con nosotros nuevamente el jueves a las 8 de la noche. Estamos pues viendo a ver de pronto hermanitos que se quieran unir a la lectura de la palabra, ¿sí? Que ellos, que digamos si usted dice, no, mire, yo quiero ayudarles a leer la palabra, entonces háblenos, escríbanos ahí por el grupo, por el Facebook, escríbanos, o por el WhatsApp de la iglesia, escríbanos, mire, yo quiero ayudarles a leer, y nosotros pues cuadramos con usted para poder acompañarnos en la lectura. De pronto si usted dice, no, yo quiero solo leer y no quiero dar explicación porque no sé, no importa, ¿sí? Lo importante es que de pronto usted nos acompañe y diga, listo, sí, yo quiero ayudarlos a leer, y pues ustedes dan la explicación, listo. Bueno, entonces es como para digamos, de tener nuevas personitas que nos estén ayudando en la lectura, ¿listo? Entonces, bueno, oremos para quedar despedidos y pues muchas gracias. Señor, bendito Rey, gracias te queremos dar en esta noche una vez más, Señor, porque tu palabra ha sido viva y ha sido eficaz para con nosotros, Señor, porque hoy nos has enseñado, Dios, que tú eres grande y poderoso, Señor Jesús, y que no debemos dudar en ningún momento, Señor Jesús, que tú has resucitado de aquella tumba, Señor Jesús, de aquella muerte, Dios de la gloria, porque sabemos que los testimonios que has dejado son reales, Dios, y fuera de eso sabemos que tú eres real, amado Señor Jesús, porque tú vives en nuestros corazones, Dios, porque tus mandamientos son fieles, amado Señor, porque sabemos que tú eres un Dios vivo, amado Rey, Señor, y que nadie te podía quitar la vida sin que tú la pusieras primero. Gracias te queremos dar, amado Señor Jesús, porque sabemos que nosotros, amado Señor Jesús, debemos apacentar a los más pequeños, Dios, pastorear a nuestros hermanos, Dios, ayudarles, enseñarles lo que sabemos y que ellos también a sí mismos nos enseñen. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre y te pedimos, Dios de la gloria, que seas tú guiándonos por el camino correcto, guardando nuestros sueños, perdonando nuestros pecados, Señor, porque sabemos que todos los días cometemos errores, Dios, así sea de pensamiento, de palabra, de hecho, Dios. Ayúdanos a cambiar, amado Rey, porque no somos perfectos, pero anhelamos cada día ser más como tú, amado Jesús. Bendecimos, Dios de la gloria, tu nombre en esta noche y te pedimos que seas tú guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos, amado Señor Jesús, a seguir tu camino sin desmayar, amado Rey, porque largo camino es el que aún nos espera. Bendecimos, Señor, tu nombre una vez más. Amén y amén. Se fue la luz de arriba. Se fue la luz. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos estamos hablando. Dios les bendiga. Estén bien. Chao. Chao. Bendiciones. Bendiciones.